¿Qué tal, gente? Tenemos un equipo refri, un refrigerador no frost. Este es el modelo no frost. Este equipo nos llegó, el cliente dice le acumula mucho hielo en la parte de arriba, lo típico, y abajo no les refrigera. Vamos a empezar a probar el equipo. Tenemos aquí nuestro probador, nos acomodamos, ya enchufamos el equipo, está conectado, esperamos. Este equipo es con tarjeta electrónica. Tenemos un consumo, ¿sí? Nos encendió el compresor, perfecto. Vamos a ver el compresor. Sí, lo tenemos vibrando, ese es el consumo del compresor. Pero con esa simple prueba nos damos cuenta que este equipo tiene problema por otro lado. ¿Por qué? Ya. En este equipo, en este modelo en particular, cuando enchufamos el equipo hace un test de la resistencia. Entonces, un segundo o 2 segundos al momento de conectar, me tiene que dar un consumo de la resistencia y luego tiene que cortarse. Y luego recién de eso enciende lo que es el compresor. En este caso no hizo el test, directamente encendió el compresor. Entonces vamos a revisar este equipo, tiene algo dañado. Vamos a abrir el equipo. Una vez abierto toda la parte superior donde está el evaporador, desconectamos todos los cables. Lo que vamos a revisar es directamente la resistencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos cables de la resistencia. Vamos a ver si tenemos resistencia. Vamos a conectar nuestro multímetro. Tenemos las dos puntas del multímetro y tenemos 421 ohms. Este multímetro es automático y por eso tenemos 421. Entonces tenemos resistencia. Sacamos eso y vamos a poner en este, que es un fusible térmico, porque este equipo no lleva bimetálico, pero lleva un fusible térmico. Vamos a probar en ese. Son los dos cables que están aquí, están saliendo por aquí, café y rojo, estos dos rojos, este es rojo, perdón, y van a estos conectores. Ahí vamos a poner nuestro multímetro y bueno, vamos a ver qué onda. Tenemos probando, no tenemos nada, no tenemos continuidad, no marca nada. Ponemos en continuidad y no suena. Entonces podemos decir que el fusible térmico está dañado. Encontramos el problema. Tenemos un fusible térmico dañado y hay que sustituirlo. Gente, hay un gran detalle en esto, les va a servir a los técnicos, porque fíjense, estamos sacando el precinto, justo estaba por sacarlo, pero este fusible térmico viene ahí, justo lo que es ahí. Y fíjense, tenemos aquí una resistencia, el evaporador es este, ¿sí? La resistencia es esta que está viniendo. Miren, y se va un cable, esa es la resistencia. Esta es netamente la resistencia. Entonces este equipo se va a quemar siempre. Si le ponemos ahí al mismo lugar el fusible térmico, siempre se quemará. ¿Por qué? Porque está en contacto directamente con la resistencia, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer es sacarlo de ahí y ponerlo más abajo, cosa que no esté en contacto con la resistencia. Vamos a buscar un lugar, pero es un tip para que los técnicos vean por qué motivo se quema. Porque el cliente me dijo que este equipo lo tiene apenas 7 meses de uso y ya se quemó. Bueno, perfecto, espero que les sirva este tip. No podemos dejar en contacto, bueno, viene de fábrica, ¿sí? Por lo general son de 70 grados, pero yo con la experiencia les digo, hay que cambiarlo. Hay que cambiar de lugar, buscar otro lugar donde no esté en contacto directo con la resistencia, y de esa manera vamos a proteger también al equipo y proteger el fusible térmico. Tenemos un nuevo fusible térmico, también viene forradito.
Y por esta parte lo soldamos. Es soldadura con estaño, cautín, pasta, estaño. Es mucho mejor soldarlo y cubrirlo con un termo contraíble, y así queda mejor estéticamente y también bien cubierto por algún problema que pueda suceder, cortocircuito, me refiero a eso. ¿Sí? Entonces queda así, solo queda instalarlo y probar. Perfecto. Miren, estamos probando los mismos conectores. Tenemos continuidad. Está en automático, está en ohmios. Ahí tenemos sonido. Sí, eso es continuidad. Perfecto. No veo lo posible. Y armarlo. Sacamos, lo posicionamos en un nuevo lugar. Fíjense, no está al lado de la resistencia. Pusimos precintos y está en el medio del evaporador, en el medio de las dos tuberías, y como en varios modelos de la misma manera. Así vamos a evitar que nuevamente se queme muy prematuramente, ¿sí? Pero igual este componente es de protección, netamente es de protección, entonces ese es su trabajo. Perfecto, así queda todo. Vamos a probar. Un detalle más, bueno, varios detalles. Aquí abajo, vamos a sacar esta. No sé si son errores de fábrica, pero aquí abajo tenemos el plástico. Y el evaporador va asentado sobre ese plástico, que ya lo cubrimos con papel aluminio. Pero fíjense, no sé si llega a apreciar, pero esto que estoy señalando es la resistencia. Entonces la resistencia va directamente apoyada en ese plástico. Es decir, que en el futuro tendremos problemas porque va a calentar el plástico. Sí, por lógica. La resistencia lo va a calentar al plástico. Aquí también lo tenemos a la resistencia, ahí al fondo, muy cerca del plástico. En este caso no está apoyando, no apoya para nada. Pero está muy cerca. En este caso sí directamente apoya, entonces lo cubrimos con un papel aluminio para protegerlo. Hay otro detalle más, que al poner la tapa, miren, ahí ponemos la tapa, hasta ahí, todo perfecto, pero miren, en la posición que se pone la tapa, esta parte, esta es la resistencia, entonces va netamente raspando y chocando aquí, al plástico también. Entonces en un momento vamos a tener aquí derretimiento, va a derretir, se va a malograr, ¿sí? Esos detalles hay que tenerlos en cuenta. No sé por qué, de fábrica vino así, pero bueno, sabrán lo que hacen, pero yo hago notar estos detalles. Este es un equipo LG, es el modelo. Perfecto. Equipo terminado, armado, listo para enchufar, para conectar el equipo. Perfecto. A ver, tenemos nuestro probador. Vean la diferencia. Conectamos. Ahí va. Miren el consumo. 0.68 es la resistencia. Se va a apagar y va a encender el compresor. Ahí está. Se apagó e inmediatamente prendió el compresor. Esa es la manera que tiene que trabajar. Ahí nos damos cuenta. El probador nos ayuda de mucho, sin tener que estar desarmando toda la parte de allá para meter una pinza perimétrica. Tenemos todo en el probador, todo en uno. Con eso vemos que el equipo nos trabaje perfectamente. Sí, incluso tenemos el diagrama que nos ayuda. Pocos equipos traen esto, pero es de una gran ayuda. Equipo ya terminado. Tenemos 27 grados bajo cero en la parte del congelador. Tenemos 0 grados en la parte del conservador. Temperatura ideal. Equipo listo. Un equipo más solucionado de esta manera. Reparamos el equipo. Estaba dañado el fusible térmico, por eso congelaba en esa parte, y en la parte de abajo no refrigeraba, ¿sí? Listo, espero les sirva el video.